Bien, muchachos, ahora vamos a ver lo que son el balanceo de ecuaciones químicas. Bien, en la imagen tienes pues un experimento, ¿verdad? Donde una persona pues está mezclando eh, clorato de calcio, ¿verdad? Con sulfato de sodio. Lo mezcla, pero está controlado el experimento. Controlado quiere decir que no va a dejar escapar los gases. Y pues tiene un tubo de ensayo con la reacción, lo introduce, lo controla, le pone un tapón, un corcho de goma, y luego lo agita, ¿verdad? Le agrega lo que es una energía cinética, y pues antes de agitarlo, pues tenían 300.23 gramos. Y luego, pues, vamos a tener un sulfato de cobre precipitado, una solución de sulfato de cobre precipitado. Y cuando ya hizo la reacción, pues, pesa prácticamente lo mismo. Ahora, ¿a qué se debe esto? Bueno, se debe a que se tiene que cumplir lo que es la ley de conservación de la masa que la propuso Anthony Lavoisier o Lavoisier, y prácticamente todos lo hemos escuchado, ¿verdad? La masa no se crea, no se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. En el caso de la masa, va a ser que solo se transforma. La masa no se puede transferir, ¿ya? Porque ahorita tengo una taza de café a la par mía y yo estoy, fíjate bien, tomando de ella. Pero no quiere decir que la masa de la cerámica de la taza pues se va a transferir a mí. Ok, ahora el café, fíjate bien, la masa del café me está transfiriendo su energía, ¿sí? Y cuando yo ya procese esos alimentos que he desayunado junto con el café, esos se van a transformar y ya sabemos todos dónde va a ir a parar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Fíjate bien, ¿por qué esto es así? Porque esto es una ley. Bueno, quema un papel y te vas a dar cuenta de que la masa se transformó y la energía también. Ok, entonces, por ejemplo, aquí, fíjate, ah, tenemos un gas, metano, y tenemos oxígeno, ¿ya? Ok, digamos que esto se desprende de un basurero, el gas metano, ¿verdad? O de una granja. Y estoy sumando, acordate las partes de una ecuación, estoy sumándolo o estoy agregándolo con 2 moles de oxígeno. Y estos me producen, fíjate bien, estos me producen dióxido de carbono y me producen agua, ¿sí? Cuando yo los combino. Y eso es lo que nosotros vemos en las lluvias ácidas. Ok, entonces, pero vámonos acá a esta parte muy interesante. La masa tiene 16 gramos y bueno, 2 moles por su masa del oxígeno 32, pues vamos a tener 64 gramos. Ahora, en este caso, pues tengo, fíjate bien, 44 más 2 por 18, 36. Entonces, si sumas estas dos cantidades y sumas estas dos cantidades, pues nos va a dar igual. Sí. Y fíjate bien lo que dice nuestra presentación. Con frecuencia sabemos que ciertos reactivos dan origen a tales productos, pero ignoramos cuántas moléculas de cada especie química participan. Bueno, vamos a ocupar el término especie por la naturaleza de los reactivos. Y pues dice que el balanceo lo hacemos para conocer los coeficientes estequiométricos. Bueno, la estequiometría es una de las ramas, ¿verdad? Y es una herramienta que ocupa la química para cuantificar, por ejemplo, las cantidades moleculares que están participando dentro de una reacción química. Entonces, a eso se refiere la estequiometría, ¿verdad? A los coeficientes que se utilizan para una reacción química. Por ejemplo, este 2 es un coeficiente. Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Que es de las que más me encanta trabajar. Casi siempre me gusta mostrar esta.
Y pues tengo unas pesas, tengo una campana, así se llama, para controlar un experimento. Y lo hago reaccionar. Esta es una cinta de magnesio. La hago reaccionar. Y bueno, la campana, obviamente la báscula se va a mover, pero si te fijas, la campana me controla el gas. Entonces, como el mismo gas queda atrapado, no se libera a la atmósfera, entonces mantiene su misma masa, solamente que ahora dividida, ¿verdad? En los residuos, sí, que podemos llamar, ¿verdad? Residuos de la combustión, y los gases que van a estar circulando atrapados en la campana. Pero si yo quito la campana y los libero, entonces obviamente este va a pesar más que este. Bueno, veamos la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario balancear una ecuación? Bueno, si no partimos de una reacción balanceada, no es posible hacer cálculos estequiométricos. Entonces, cuando estamos hablando de cálculos estequiométricos, eh, vamos a hablar de la importancia de balancear una ecuación. Por ejemplo, la importancia o por qué es necesario es para que se cumpla la ley de conservación de la masa. La materia no se crea, no se destruye, solo se transforma, ¿ya? Ahora, esto es un término físico, ¿verdad? Aplicándole a las masas, pero aplicándole a las sustancias es un término químico, ¿verdad? Y que ambos términos serían científicos, ¿ya? En nuestras realidades, en nuestro universo que habitamos, así se comporta la masa, ¿sí? Y pues esto es, digamos, hablando desde un espacio científico, ¿sí? En una área científica, lo que podemos comprobar, ¿sí? Para nosotros lo no comprobable, ¿verdad? No lo podemos poner como una ley, lo podemos poner como una teoría. Pero esto es comprobable, como te dije, quememos un papel y pues vamos a ver el resultado. Bueno, mira, ¿cuántos procesos existen para balancear? Bueno, los conocidos son estos, ¿verdad? Los que se utilizan. Pero los más comunes es este, el que nosotros vamos a ver hoy. El tanteo, ensayo y error. Se llama tanteo o ensayo y error. Una persona que es química me dijo, ¿por qué le llamas tanteo? ¿Verdad? Su nombre es ensayo y error. Entonces, obviamente, pues igual, ¿verdad? Como es especialista, entonces yo dije, sí, tiene razón, ¿verdad? Ensayo y error. Pero comúnmente, o un nombre común es tanteo. Entonces, pero químicamente creo que sí es correcto decirle ensayo y error. Luego, matemáticamente, hay un método que se llama algebraico, ¿sí? Y igual como sustituyendo el número por letra, ¿verdad? Se resuelve la ecuación. Voy a tener un método bastante químico. Todos son químicos, pero algunos son más matemáticos. Por ejemplo, este es más matemático. Y en este caso del redox quiere decir óxido-reducción, el método por óxido-reducción, ¿verdad? Todos estos son métodos. Y voy a tener un último, ¿verdad? Que es ion-electrón, ¿sí? Tiene que ver con las cargas de los elementos que están involucrados, de las especies que están involucradas en la ecuación química. Ok, vamos a la esencia. Bueno, ahí se nos movió, ahí decía cálculo. Bueno, entonces vamos a la esencia. Nosotros solo vamos a trabajar con el método de tanteo o ensayo y error, ¿verdad? Porque es lo que el programa nos exige. Y pues me gustaría trabajar con otro método, pero pues la complejidad es mayor y también pues el tiempo no nos va a alcanzar porque vamos una semana de retraso, entonces vamos a tratar de alcanzar los contenidos del ministerio. Ya vamos cerca. Ok, pero lo primero que yo hago es ver la ecuación y ver los elementos que están involucrados. Por ejemplo, yo voy a poner los no metales primero, ¿verdad? Esto no es obligación. Algunos usan una tabla, otros usan una forma como de lista, otros usan una columna. Bueno, yo voy a usar una estructura que no es ley, que no es algo que está escrito, sino que es como decirle un orden que yo le doy, ¿verdad? Pero tú puedes hacer una tabla, tú puedes hacer un cuadro, puedes hacer una columna y no hay problema. Entonces, bueno, vamos a poner lo que es
los no metales primero, los no metales. Y voy a dejar el oxígeno de último, el hidrógeno de penúltimo, ¿verdad? Y pues primero empiezo con los no metales, los metales, el hidrógeno y de último oxígenos. Eso es como una regla, ¿verdad? Como que nos cuadra, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿ok? Entonces veamos un no metal. Un no metal es el carbono. Ok, entonces le hago una línea aquí, le hago una línea aquí y le hago una línea aquí. Esto es por división. Luego pues va a ir el hidrógeno porque aquí solo hay 3 sustancias. Ok. Y luego del hidrógeno voy a poner de último el oxígeno. Ok, entonces, por ejemplo, veo de este lado, ¿verdad? El número de átomos, ¿sí? De cada elemento. Y veo de este lado el número de átomos de cada elemento y los voy a ir anotando acá. Por ejemplo, el carbono pues me dice 1. De este lado tiene 1. Aquí ya está balanceado. Entonces el chiste es que tengan la misma cantidad de átomos en ambos lados, tanto en los reactivos, ¿verdad? Como en los productos. Ok, ahora me voy con el hidrógeno. Pues aquí me dice 4. Sí. 1, aquí hay un coeficiente 1. 1 por 4, 4. Aquí me da 1 por 1, 1 para el carbono y 1 por 4, 4 para el hidrógeno. Pero aquí solamente tengo 2, ¿verdad? 1 por 2, 2, porque aquí no tengo 1 por 2, 2. Entonces aquí está desbalanceado. Entonces voy a tratar de corregir eso. Bueno, si este tiene 4, entonces voy a tratar de ponerle un 2 acá, ¿verdad? Y con ese 2 voy a compensar. Fíjate de ahora este tiene 4, ahora poniéndole el coeficiente 2, 2 por 2, que es del subíndice, ya no va a tener 2, sino que hoy va a tener 4. Y ya lo tengo balanceado, ¿verdad? 4 de este lado, 4 al otro lado. Y por último, vamos a tener lo que es el oxígeno. 1, su coeficiente 1, no se pone porque ya se sobreentiende. 1 por 2, 2. Ahora, este de acá, ¿verdad? Aquí tengo una situación. Aquí tengo una situación. Porque este tiene 1 por 2, 2. Lo anoto por ahí. Más, fíjate bien, más 2 por 1, 2. ¿Sí? Entonces voy a tener 2 más 2, 4. ¿Sí? 2 más 2, 4. Entonces de este lado tengo 4. Ok, está desbalanceado de este lado. Entonces para quitar ese desbalanceo, aquí tengo un elemento independiente, o sea, no, está, no es una molécula, pero del mismo átomo, no tiene otra sustancia, entonces yo puedo hacer esto, ¿verdad? No le va a afectar a otro. Por ejemplo, acá el 2 le afectó al hidrógeno y también al oxígeno. Por acá el 2, como solo está el oxígeno, entonces no le va a afectar más que al oxígeno. Entonces sería 2 por 2, 4. Y de esta forma ya tengo, ¿verdad? 4 de oxígeno de este lado izquierdo y 4 de oxígeno de este lado derecho. Entonces, Entonces, profe, siempre se va a tratar que cada, cada como molécula, cada como sustancia tenga la misma cantidad de átomos, sí. de átomos. Sí, exacto, ¿verdad? Para que tenga la misma masa que entró a la hora de combinar la sustancia, tiene que ser la misma masa que sale en el producto cuando ya pasó la reacción química. Y muy buena pregunta, ¿verdad? Porque de hecho así tiene que ser. Ok, entonces, si en un examen a mí me pusieran que escogiera cuál es la respuesta correcta, pues entonces yo tengo que poner la respuesta correcta o escoger la respuesta correcta. Miren, ¿verdad? Sería así. 2 moles de agua. Bueno, ahí no me alcanzó mucho el espacio, pero creo que sí me doy a entender, ¿verdad? Entonces, TCO2. Ok, entonces, ¿ven?
Ya la respuesta aparecería con así, ¿verdad? Una mol de propano, ¿sí? Más, ah, perdón, ajá, sí, una mol de propano más 2 moles de oxígeno producen una mol de dióxido de carbono más agua o 2 moles de agua. ¿Verdad? Así se le... Una pregunta, ¿de dónde salen 2 de oxígeno si ahí muestra que son de 4? El 2 de oxígeno. Ajá. Ah, el 2 de... Este 2. Ese 2 es, digamos, el número que pusimos para hacer llegar el hidrógeno, porque el hidrógeno de este lado tiene 4. Mira, pues, 1 por 4, 4. Y de este lado, si quitábamos ese 2, pues solo tenía, aquí no hay, y 1 por 2, 2. Ahora, para que balancearlo y tenga la misma masa, entonces agrego un 2 como coeficiente y ya puedo decir 2 por 2, 4. Y ya ese lado del hidrógeno ya está balanceado. Lo mismo Pero ¿por hice qué es con... necesario ponerle un coeficiente 2 al oxígeno? Ah, porque si te fijas bien, el oxígeno está en 2 partes en los productos. Fíjate bien, 1 por 2, 2. ¿Sí? Más, más, ¿ve? 1 más 2 por 1, del 2 que le habíamos puesto al hidrógeno, porque también lo ve afectado. 2 por 1, 2. ¿Sí? Entonces voy a tener 2 más 2, 4, ¿verdad? Y ese es el 4 que puse a este lado. Ahora, Entonces se le pone el coeficiente 2 para que genere 4 y después se divida para que ese oxígeno se vaya tanto con sí, el carbono y con el hidrógeno. sí, es que en este caso, fíjate bien, en este caso, vaya, vos vas a tomar independiente cada letra, pero cuando están en moléculas, si le agregas un número grande, por ejemplo, yo le agregué un número 2 grande porque de este lado solo habían 2 hidrógenos, ¿sí? Aquí no hay. Y de este lado hay 4, entonces necesito un número que al multiplicarlo me aumente esa cantidad de masa. Entonces yo digo 2 por 2, 4. El problema es de que este 2 también altera el oxígeno. Cuando le tocó al oxígeno, yo digo, bueno, de oxígeno aquí hay 1 por 2, 2. Aquí está ese doble. Más, de este lado también hay oxígeno. Yo digo 2 por 1, 2. Entonces sumo estos 2. Sí, sumo estos 2 y me va a dar 4. Ok, entonces vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Vamos a resolver otro ejemplo para que quede más claro. Nos quedan 5 minutos, ¿verdad? Hoy solo pues vamos a tener esta. No se vayan a volver a conectar porque creo que van a otra clase y vamos a respetar eso. Vamos a balancear esta, ¿verdad? Nos dice que tenemos, veamos este vendría siendo como un óxido de clorato de potasio. Y bueno, se convierte, ¿verdad? Por alguna razón, por calor, por temperatura, o por presión, o por electrólisis. Aquí recuerden de que debe de haber un momento para que esto se separe. Aquí estamos ante una reacción de descomposición. ¿Sí? Si se acuerdan de los tipos de reacciones que vimos en las clases anteriores, este sería una descomposición y la otra, la anterior, sería una de sustitución, ¿verdad? Simple. Y esta, perdón, desplazamiento simple, y esta sería una de descomposición. Ok, bueno, vamos a hacer lo mismo. Fíjate, tenemos involucrados lo que es el potasio, el cloro y el oxígeno. Entonces el no metal va a ir primero, que sería el cloro. Bueno, luego el metal, que sería el potasio, y pues luego voy a poner lo último, dejo el oxígeno, por la carga que tiene el oxígeno y que este está oxidando, ¿verdad? A la mayoría de elementos. Entonces, yo digo, veamos, ¿cuántos átomos tiene el cloro de este lado? Bueno, aquí tiene, aquí solo tiene uno por uno, uno. ¿Ok? Uno de este lado y aquí uno por uno, uno. Ahí estamos bien, ya está balanceado. Ahora me voy al potasio. Y el potasio tiene uno por uno, uno también. De este lado, uno por uno, uno, ¿verdad? Ahora el oxígeno. Aquí pues tenemos un problema porque el oxígeno de este lado tiene 1 por 3, 3. Y de este lado pues vamos a tener 2, ¿verdad? Aquí no hay,
pero aquí sí hay, pues aquí hay 1 por 2, 2. Entonces, vemos las posibilidades donde podemos arreglar. Entonces, veamos si poniéndole un 2, aquí se nos va a dificultar porque no me deja escribir ahí. Pero pongámosle un 2. El 2 afectaría tanto al potasio como al cloro y al oxígeno. Entonces, por ejemplo, 2 por 1 ya no tendría, fíjate bien, ya no tendría 1, sino que hoy tendría 2, el cloro. Y del otro lado también tengo que buscar lo mismo. Le voy a poner un 2. 2 por 1 para el cloro, entonces tiene 2. Sí, hoy. Entonces, ahora ya tiene 2 por 1, 2. ¿Ok? Entonces, pero también afectó al potasio. 2 por 1, 2. Ya no tiene 1, sino que ahora tiene 2 átomos. Pero también de este lado, como ya le agregué 2, entonces 2 por 1 para el potasio, ya no tiene 1, sino que ahora tiene 2. Y ahora para el oxígeno, 2 por 3 ya no tiene 3, sino que ahora tiene 6. Y aquí tengo 2. ¿Cómo arreglo eso? Bueno, le pongo un 3. Estoy escribiendo abajo porque la barra de herramientas, donde tengo el borrador, no me deja escribir encima, oye. Entonces, cuando le puse un coeficiente 3 al oxígeno, como es independiente, ¿verdad? Ya digo solo 3 por 2, 6. Ya no tiene 2, sino que ahora tiene 6. Ok, cabe la posibilidad de que también se puede trabajar